¿Qué pasaría si te dijeran que eres un estafador por depositar un cheque de tu propio hijo? Esto le pasó a una señora de 62 años que había sido cliente de ese banco por décadas. Pero espérate, porque lo que apareció en la pantalla gigante del banco cambió todo completamente. Esta es una historia que te va a enojar, te va a conmover, y al final te va a hacer pensar diferente sobre cómo tratamos a las personas. Así que acomódate porque esto apenas comienza. Ellen Bradford nunca fue de hacer escándalo. A los 62 años, era de esas mujeres que carga su dignidad como un escudo invisible. Ese martes por la mañana se puso su vestido lavanda favorito, el que normalmente guardaba para los domingos, pero ese día se sentía especial. Su hijo Anthony le había mandado un cheque por casi $10,000. Solo para ayudarte, mamá, le había dicho cuando se enteró que se le había descompuesto el calentador de agua. Ellen no era de pedir dinero, pero Anthony siempre encontraba la manera de darle las gracias por todo lo que había sacrificado por él. Llegó al banco de siempre, ese mismo edificio de ladrillo donde había sido clienta por años. Conocía hasta la alfombra verde desgastada. Se formó en la fila, esperó su turno como siempre, y cuando la cajera la atendió, simplemente dijo con una sonrisa: «Buenos días, solo necesito depositar este cheque». Pero la cajera la miró raro, como si Ellen hubiera llegado con algo sucio entre las manos. «¿Este cheque es suyo?», le preguntó con una voz llena de desconfianza. Ellen parpadeó confundida. «Sí, señorita, es de mi hijo. Me lo mandó ayer». La cajera tomó el cheque con 2 dedos, como si fuera a contagiarse de algo. «¿Y quién es exactamente Anthony Bradford?», preguntó con ese tonito que usas cuando ya decidiste que alguien te está mintiendo. «Es mi hijo», respondió Ellen, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «Trabaja en energía renovable. Tiene su propia empresa». La cajera se quedó viendo el cheque, luego a Ellen, luego otra vez el cheque. «Este cheque es por casi $10,000. Voy a tener que verificar esto». Y aquí viene la parte que te va a chocar. Sin decir una palabra más, la cajera agarró el cheque y lo metió directamente en la trituradora de papel. El sonido no fue fuerte, pero para Ellen fue ensordecedor. Se quedó viendo esa máquina como si se hubiera tragado algo sagrado. «Disculpe», alcanzó a decir Ellen, con la voz quebrada. La cajera se encogió de hombros como si nada. «Si es legítimo, su hijo puede hacerle otro. Pero nosotros no procesamos cheques sospechosos, especialmente por esas cantidades». La gente en la fila volteó a ver. Un señor con gorra gris movió la cabeza con desaprobación. Ellen sintió como le subía el calor a la cara, pero no gritó, no maldijo. Solo pidió hablar con el gerente. «Puede regresar con documentos apropiados», le dijo la cajera señalando al siguiente cliente. «El que sigue». Ellen se fue a sentar a las sillas del lobby, temblando. No había llorado en público desde el funeral de su esposo hace 15 años, pero ahí sentada se sintió como basura desechable. Pero entonces, algo en la pared estaba a punto de cambiar todo. Ellen estaba ahí sentada, tratando de calmarse, cuando sus ojos se fijaron en la pantalla digital gigante del banco. Normalmente no le hacía caso a esas cosas, pero esta vez algo la hizo detener la mirada. Y ahí estaba, su hijo Anthony, sonriendo en un traje elegante, parado detrás de un podio en una conferencia de la ciudad. La descripción decía: «Anthony Bradford, CEO de Soluciones Bradford, habla en la Cumbre de Inclusión Económica, presentada por Banco First Guardian». Ellen se enderezó en su silla. ¿Estaba viendo bien? Parpadeó varias veces. Ahí seguía. Otra imagen apareció, Anthony dándole la mano al alcalde. Después otra, el logo de su empresa junto al del banco, anunciando una asociación comercial. 2 personas cerca de la entrada notaron la pantalla también. Una mujer susurró audiblemente: «Espera, ¿ese no es el tipo del cheque?». Su acompañante asintió: «Es él». Los murmullos crecieron. La cajera que había triturado el cheque volteó hacia la pantalla y se le pusieron los ojos como platos. El aire cambió completamente. De repente, el gerente, que antes no se había acercado ni para preguntar qué había pasado, salió corriendo de su oficina como si tuviera prisa. «¿Ellen Bradford?», preguntó acercándose nervioso a donde estaba sentada. Ella lo miró lentamente. «Sí». «Creo que ha habido un terrible error», dijo con la voz baja pero urgente. «¿Podríamos hablar en mi oficina?». Detrás del mostrador, la cara de la cajera había perdido todo el color. Sus manos flotaban sobre el teclado sin saber qué hacer. Ellen se paró despacio, con las piernas todavía temblando pero la espalda recta.
Pedí hablar con un gerente hace 30 minutos. Dijo, no gritó, pero lo suficientemente fuerte para que se oyera. El gerente se estremeció. Sí, señora, le ofrezco una disculpa sincera. Por favor, acompáñeme. Ya no se trataba solo de ella. Lo que habían descartado como estafa acababa de convertirse en verdad innegable. En la oficina del gerente, Ellen no se anduvo con rodeos. Se disculpa por lo que pasó, o porque la cara de mi hijo apareció en su pared. El gerente se puso colorado. Balbuceó algo sobre empleados nuevos y procedimientos internos, pero Ellen lo interrumpió con una calma que daba miedo. ¿Sabe lo que significaba ese cheque para mí? Era de mi hijo, un hombre que ustedes tienen en todos lados promocionando. Lo crié sola, trabajé 3 empleos algunos años, y hoy me paré en ese mostrador mientras su empleada me trató como basura. Hubo una pausa larga. Luego Ellen dijo algo que se le quedó grabado a todos. No necesito que arreglen el dinero. Necesito que arreglen la mentalidad. Afuera de la oficina, la atmósfera en el banco había cambiado por completo. Un cliente le comentó la situación a otro empleado. Un hombre en la fila sacó su teléfono y empezó a escribir, moviendo la cabeza con disgusto. La noticia se estaba esparciendo rápido, y no solo entre esas 4 paredes. Mientras tanto, el teléfono del gerente sonó. Era la oficina corporativa. Ya se habían enterado. Al día siguiente, Anthony Bradford llegó al banco. No con abogados ni equipo de prensa, sino solo, en jeans y una chamarra con el logo pequeñito de su empresa. Se veía como alguien haciendo mandados un jueves cualquiera. Pero en el momento que cruzó esas puertas de vidrio, toda la energía del lugar cambió. Fue directo al gerente y le dijo con calma, «Ya sabes por qué estoy aquí». El gerente extendió la mano para saludarlo, pero Anthony ni la volteó a ver. ¿Dónde está la mujer que trituró el cheque? Ha sido suspendida temporalmente mientras revisamos el caso. ¿Eso es lo mismo que despedida?, preguntó Anthony. Bueno, no exactamente. Tenemos que seguir protocolos. Anthony lo miró directo a los ojos. Entonces su protocolo es proteger el trabajo de ella antes que la dignidad de su cliente. Varias personas en el lobby estaban poniendo atención, fingiendo que no escuchaban. Anthony sacó un papel doblado de su chamarra. Esta es una lista de todas las organizaciones con las que mi empresa trabaja que tienen cuentas aquí. Si quieren conservar esas cuentas, sugiero que su oficina corporativa haga una disculpa pública hoy. Pero Anthony no se quedó ahí. Volteó ligeramente para dirigirse a todo el banco. Su personal no necesita entrenamiento de diversidad. Necesita respeto básico. Un empleado mayor se paró desde su escritorio. Señor Bradford, si me permite, soy Arthur. He estado aquí desde que esto era una cooperativa de crédito. Me da vergüenza lo que pasó ayer. Tengo nietos, y si alguien tratara así a mi hija, estaría exactamente donde usted está. Anthony asintió una vez. Gracias. Hubo un momento de silencio. Entonces Teresa, la empleada que había consolado a él en el día anterior, salió de detrás del mostrador de cajeros. Ni siquiera le pidió identificación, dijo suavemente. Ellen ha estado viniendo aquí más tiempo que la mayoría de nosotros hemos trabajado aquí, y esa muchacha la miró como si fuera una criminal. Anthony respiró lento. Mi mamá nunca ha rebotado un cheque. Nunca ha pedido un préstamo rápido. Nunca me había pedido ayuda. Ese cheque era la primera vez que dijo que sí cuando le ofrecí regresarle algo de lo que ella me dio. Hizo una pausa, y su cajera lo trituró como si no significara nada. El silencio se hizo más profundo. Anthony se dirigió otra vez al gerente. No pueden deshacer lo que pasó, pero pueden mostrarle a la gente qué tipo de institución son o no son. Y luego dijo algo que se les quedó grabado a todos. Si esto le pasó a alguien cuya cara está en su pantalla, ¿qué les está pasando a las personas que no están ahí? Se fue sin decir más. Pero afuera, las cámaras ya estaban llegando, y el Internet apenas estaba empezando. Para esa noche, la historia ya era tendencia nacional. No porque Anthony fuera famoso, sino porque tocó una fibra que todos conocemos. Ese momento en que te tratan como si no pertenecieras al lugar. La gente empezó a compartir sus propias historias. Un veterano de guerra habló de cómo le negaron una cuenta comercial básica. Una enfermera retirada recordó cuando le dijeron que su cheque probablemente era robado porque la firma no coincidía, pero el hombre que lo firmó era su hermano, y lo había firmado enfrente de ella. Las historias se acumularon. Ciudades diferentes, bancos diferentes, pero el mismo patrón. Suposiciones, desconfianza, desprecio educado.
El banco trató de disculparse con comunicados corporativos elegantes, pero se sentían vacíos. La gente no quería talleres ni sesiones de escucha. Querían cambio real. Y Ellen, la mujer que solo quería depositar un cheque, se convirtió sin querer en la voz de esa frustración. Pero ella no quería ser símbolo de nada. Solo quería que la próxima persona que entrara con un cheque y una sonrisa fuera tratada con dignidad. 2 semanas después, Ellen estaba parada frente a un grupo pequeño en el centro comunitario local. No había planeado hablar, no quería micrófono, pero esto no era un evento de prensa. Era un taller de educación financiera para personas mayores, organizado por Anthony. Cuando tenía 23 años, comenzó Ellen. Me negaron mi primera cuenta de cheques. Nadie me dijo por qué. Solo dijeron que no era elegible. Tenía trabajo, tenía identificación. No discutí. Solo me fui. Pensé que así funcionaban las cosas. Hizo una pausa, viendo alrededor del salón. Resulta que no es así como funcionan las cosas. Así es como tratan a algunas personas. Y si nunca hablas, te siguen tratando así. El salón se quedó en silencio. Luego vino un aplauso lento desde atrás. Después otro. No ensordecedor, solo lo suficiente para decir, te escuchamos. Ellen nunca pidió ser tratada especial. Solo pidió ser tratada normal. Y eso lo dice todo. Si esta historia te movió, si alguna vez te has sentido ignorado o despreciado en un lugar donde merecías dignidad, recuerda a Ellen. Recuerda su gracia y su poder silencioso. Y no dejes que el momento pase en silencio. Dale like si crees que todos merecen respeto básico, sin importar cómo se vean o de dónde vengan. Y suscríbete para más historias que importan, historias que fácilmente podrían ser tuyas.